Muy buenas tardes, profesores. Soy miembro de la Comunidad de Educación Matemática de América del Sur, CEMAS. En esta oportunidad continuamos con las videoconferencias programadas el año 2020. Ya para finalizar, estamos continuando con las videoconferencias programadas por CEMAS. En tanto, nosotros nos encargamos de tratar de desarrollar la educación matemática en nuestro país, el desarrollo de la educación matemática en nuestro país y también en los países de la Comunidad de Educación Matemática de América del Sur, es decir, en Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay. CEMAS está trabajando también en forma conjunta con la Unidad de Gestión Local número 4 de la Dirección Regional de Educación del Área Metropolitana del Ministerio de Educación. Agradecemos a los especialistas de la UGEL y a las autoridades de la UGEL por las coordinaciones realizadas, de tal manera que podamos habilitar este ambiente. Vamos nosotros a continuar con las videoconferencias y por segunda vez, y realmente estamos nosotros muy agradecidos con el doctor Eduardo Mancera Martínez, porque nos va a poder brindar la videoconferencia sobre el baile de las rectas, la recta genera y danza con las madres de las funciones básicas. Ya nosotros lo conocemos al profesor Eduardo Mancera, en anterior oportunidad ha expuesto, pero sin embargo doy a conocer algunas pinceladas de su currículum vitae. El profesor Eduardo Mancera Martínez es licenciado en Física y Matemática de la Escuela Superior de Física y Matemática del Instituto Politécnico Nacional y también ha estudiado la maestría y doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN en México. Ha sido asesor y continúa siendo asesor, profesor investigador, funcionario público en diversas instituciones ligadas al quehacer educativo y también a la formación inicial de maestros y también la formación continua. Además, el profesor Mancera ha trabajado con empresas como Casio, Texas Instruments y instancias de gobierno relacionadas con la formación de maestro. Ha sido consultor de estas empresas y ha sido invitado en muchas oportunidades a reuniones académicas como ponente en países de América Latina y de Europa. De igual manera, ha publicado en artículos en revistas especializadas, tiene muchos libros, autor de más de 15 libros de formación continua de maestros de matemática. Y es miembro editorial de varias revistas especializadas, ¿no? Por ejemplo, de la revista Educación Matemática. Ha publicado también, actualmente es investigador invitado en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa y se desempeña como vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática. A continuación voy a pasar a la profesora Alicia Becerra, que es especialista del área de matemática de la UGEL 4, para que nos dé algunas orientaciones e indicaciones para el desarrollo del evento. Muchas gracias, doctor Mancera, por su participación. Gracias a ustedes. Buenas tardes, estimadas maestras y maestros de matemática de la UGEL 04, de todo el Perú y del extranjero. A nombre de la directora de la UGEL 04, Nelly Punza Príncipe, del jefe de AGEBRE, Juan Leiva Ahumada, y de los especialistas Jaime Supanta Quispe, Eugenio León Osco y Alicia Becerra López, les agradecemos su participación el día de hoy y a su vez damos la bienvenida al doctor Eduardo Mancera Martínez, quien nos honra con su presencia por segunda vez en nuestro país. La primera vez con el tema Secretos para conocer y enseñar fracciones, que ustedes pueden ver las grabaciones en el Face de la UGEL 04, y ahora tratará el tema El baile de las rectas. La recta genera y danza con las madres de las funciones básicas. Recordemos que para el desarrollo óptimo de esta conferencia debemos tener en cuenta las siguientes normas. Primero, la participación activa y asertiva en el chat, expresando sus inquietudes y aportes sobre el tema de la reunión, que para nosotros es muy valioso. Registrar también su asistencia, por favor, en el link que aparecerá en el chat, a fin de enviarles el material trabajado el día de hoy.
y completar la encuesta de satisfacción que nos permitirá ir mejorando en las futuras actividades o también de repente indicar los temas que les gustaría tratar en las próximas capacitaciones. Ahora damos pase al doctor Eduardo Mancera Martínez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, en principio agradezco a CEMAS, la maestra María del Carmen, la consideración para poder estar con ustedes de nuevo, a la UGEL, por medio de la maestra Alicia, por echarse a cuestas hasta todo el trabajo de transmisión y de vigilancia del evento mientras transcurre, y sobre todo a ustedes que van a participar en este momento y a los cuales está dirigido este tipo de trabajo. Voy a compartir pantalla para iniciar espero que vean bien todos las diapositivas. ¿La están viendo en la presentación? Sí. Sí, doctor. ¿Sí? Ah, bueno, entonces seguimos. Bueno, aquí está, fue una parte del promocional de varios eventos que se tuvieron ahí, pero yo les voy a platicar sobre esto que le llamé el baile de las rectas, porque realmente lo que vamos a hacer es poner a danzar la recta en varias situaciones. Y bueno, pues por ahí se aparece la recta y empieza a danzar a todo lo que da. La idea es que con un buen manejo de la recta nosotros podemos entender todo lo que se le llama funciones algebraicas, y es un poco lo que se va a trabajar en este momento, que son las que usamos normalmente en el nivel medio y con la cual representamos muchos de los fenómenos que se trabajan en la educación básica. Esto va a permitir conocer un poquito más acerca de las funciones y por qué se trabajan las funciones de cierta manera. Bueno, ya me voy a brincar esta parte, ya me hicieron favor de hablar de esto. Les voy a decir que este es un largo proyecto que inició más o menos en el año de 1976 y que a partir del 2005, o sea, mucho tiempo después, se empezaron a hacer algunas publicaciones en algunas revistas especializadas sobre el tema. Es un tema que nació de las inquietudes de un grupo que tuve en el nivel medio superior, que sería el bachillerato, o los 3 años de estudios preuniversitarios, y que poco a poco me han ido pidiendo que los vaya dando en distintos ámbitos, en particular en el Colegio de Sinaloa, es un estado de mi país. Me han brindado la posibilidad de hacerlo en la Cátedra Magistral en Matemáticas Diego Bricio Hernández, que fue un gran matemático de mi país, dedicado a las aplicaciones fundamentalmente. Bueno, y también me pidieron que hiciera algunas anotaciones o apuntes para mostrar cómo con algún tipo de herramientas tecnológicas se podría desarrollar el tema. Entonces, estos materiales, parte de estos materiales los voy a poner a su posibilidad para que los bajen de una liga de WeTransfer, y con otro material sobre modelación que acabamos de terminar con un autor de Estados Unidos que ha trabajado mucho tiempo en este material. Bueno, todo esto es parte de un proyecto personal que se llama Matemáticas sin Fórmulas y que se inició en 1980 y todavía continúa. Bueno, el primer tema es que generalmente cuando trabajamos cosas de gráficas, primero damos la representación algebraica, a partir de la algebraica sacamos una representación numérica y después trabajamos la representación gráfica. Este es más o menos el esquema de trabajo, pero casi no se relaciona la representación gráfica ni con la numérica ni con la algebraica. Es decir, en vez de partir de la representación algebraica, partir, por ejemplo, de la representación gráfica, y es un poco retomar el papel que tiene la geometría en la formación matemática de todo el mundo. Entonces, lo que voy a pretender hacer es transitar entre todas las representaciones de manera constante para que se vea la utilidad de este tipo de situaciones. Bueno, en principio les voy a comentar que cuando ya daba cursos de geometría analítica o
en otros grados menores relacionados con el plano cartesiano, se tenían que calcular algunas fórmulas y entonces pues, lo hacíamos con un esquema como este, que se trabajaban 2 puntos en el plano, generalmente se ponen en esa posición y luego se trabajaba un triangulito y después se hacían algunas consideraciones sobre la distancia entre 2 valores y con eso se acaba la distancia entre puntos o la pendiente de la recta. Pero esto provocó un montón de conflictos después, ¿no? Realmente hacíamos cosas buenas que parecían malas. Y esto es porque en determinado momento, ya después de ver esas fórmulas, se les ponían puntos en cierta posición a los alumnos y bueno, tenían que aplicarlas. Y por ejemplo, este coincidía con la posición con la que se obtuvo la fórmula, pero después se modificaban y entonces teníamos puntos que estaban en otras posiciones que no eran las que estaban relacionadas con la fórmula y esto provocaba muchas dudas, ¿no? Entonces, se variaban las posiciones de los puntos que ya se salían de la forma en que se calculó o se encontró las fórmulas que se mencionaron anteriormente y entonces los alumnos empezaron a tener dudas y preguntaban, ¿cómo es posible que usemos una fórmula que se encontró de cierta manera pero para puntos que están en otra posición? Y bueno, realmente uno no tenía muchas respuestas para eso, incluso cuando los puntos no permitían formar un triángulo. Entonces, esta duda siempre aparecía y bueno, pues a veces la única respuesta que teníamos como maestros era decir, bueno, pues tú usa la fórmula, no te preocupes cómo estén los puntos, ¿no? Y bueno, esto trajo consigo una serie de situaciones que después se fueron analizando poco a poco. Y sí, se me ocurrió a hacer un esfuerzo para explicar por qué, a pesar de que la fórmula se haya deducido en el primer cuadrante y con un triángulo en particular, se puede aplicar en todos los cuadrantes, que eso era lo que querían un grupo de estudiantes. Y entonces, trabajé con materiales que les puedo llamar materiales manipulativos, que era una aguja cuadriculada rígida, un acetato con ejes dibujados y con gráficas de algunas curvas, por ejemplo, o de líneas rectas como este caso, ¿no? Entonces, lo que se hacía era poner los ejes y moverlos para ver qué pasaba con las condiciones que se trabajaban en el plano. Esto lo permitía el acetato con los ejes y hacíamos varias cosas. Incluso los ejes los podíamos cambiar de posición, ¿verdad? Y de esa manera analizar qué es lo que estaba ocurriendo. Igual también sucedía con las líneas rectas o con otras curvas, ¿no? Podíamos mover y ahí debería aparecer una parábola, pero yo creo que está tan poco dibujada que no se ve. Bueno, se plantea a modo de juego una actividad y consiste en lo siguiente. Cada participante ubica en una hoja cuadriculada puntos al azar, preferentemente en esquinas de la cuadrícula. Entonces ahí tenemos varios puntos y luego se pone el sistema de ejes. Como sabemos, un punto en el plano tiene 2 coordenadas asociadas, una que es la abscisa y otra que es la ordenada. La ordenada se busca en el eje Y, generalmente se representa por la letra Y minúscula y la abscisa por la letra X minúscula y se localiza en el eje de las abscisas. El eje de las abscisas también se representa por una X mayúscula y el de las ordenadas por una Y mayúscula. Esas son casi convenciones usuales, ¿no? Bueno, entonces, lo único que tenemos que tener claro es que los puntos en el plano son parejas ordenadas, es decir, que la pareja AB no es lo mismo que la pareja BA. En este caso, el orden en que escriba yo los números de las coordenadas de los puntos tienen un sentido importante. Y vamos a considerar solamente ejes perpendiculares, aunque se puede hacer con otros ejes. Entonces analizábamos traslaciones, fijamos un sistema de ejes y luego veíamos qué pasa si se mueve el sistema de ejes de manera horizontal o de manera vertical o con ambos movimientos. Y entonces vemos cómo varían las coordenadas de los puntos cada vez que se hace un movimiento. Y bueno, se sacaba una fórmula con lo que se explicaba todos estos detalles.
También se hacían reflexiones, ¿verdad? Reflexiones del eje Y con respecto al eje X o reflexiones del eje X con respecto al eje Y, lo cual involucraba de alguna manera cambios de signo en el sistema de coordenadas y también se veía cómo se modificaban cada uno de estos valores de las coordenadas de los puntos. Después jugábamos un poco con rotaciones, pero rotaciones nada más de 90 grados. Y entonces veíamos que a la medida que yo cambiaba los ejes, las ordenadas pasaban a ser abscisas o las abscisas ordenadas y a lo mejor había un cambio de signo y esto lo teníamos que tener muy pendiente. Y también analizamos cambios de escala, es decir, si tengo una escala para unos ejes y la modifico, ¿qué es lo que sucede con las coordenadas? Y esto me daba la factibilidad de analizar varias cosas. Una de ellas, y que era importante, es que yo tenía esta fórmula en el primer cuadrante y no me importaría entonces que yo la pudiera trabajar en el cuadrante más cómodo, porque de todos modos se podría hacer, por ejemplo, aquí tengo los dos puntos así, que era donde salió la fórmula, pero si los tengo así, pues simplemente lo que hago es recorrer el sistema de ejes para que queden como estaban en el primer cuadrante. ¿Qué pasa si los puntos están así? Pues hago una reflexión de uno de los ejes y ya lo tengo como si estuvieran en el primer cuadrante. Y lo mismo pasaría incluso si están en un momento en que no hay inclinación y la distancia de puntos es diferente, pues lo que hago es girar y los puedo meter en el primer cuadrante. Eso explicaba por qué en el momento de hacer el trabajo solamente en el primer cuadrante, lo podía aplicar yo en todos los demás posiciones de la recta. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con invariantes como son la distancia y la pendiente. Y esto de alguna manera vería la misma posibilidad. Evidentemente cuando los movimientos de los ejes no son de 90 grados, sino es otro ángulo, bueno, varía un poco para el caso de la pendiente, pero no de la distancia, ¿no? Entonces, esto les aclaraba la duda a los estudiantes para que pusieran atención en que bastaba trabajar fundamentalmente en el primer cuadrante y sacar relaciones en la manera más sencilla posible y después la podríamos generalizar a otros cuadrantes. Bueno, también observamos que cuando se maneja la expresión y igual a 2x más 3, por ejemplo, es diferente de hacerla por medio de f de x igual a 2x más 3, porque significan objetos matemáticos diferentes. En el primer caso se refieren a lugares geométricos básicamente, porque los lugares geométricos se obtienen de aplicar una condición a un conjunto de puntos en el plano y entonces trabajar esta de cierta forma. Y cuando trabajan funciones es otro objeto matemático y esto lo vamos a aclarar un poquito después. Bueno, la pendiente se refiere al ángulo que forma la recta con el eje X, pero a veces exageramos en el uso de las pendientes y manejamos más bien convenciones. Por ejemplo, en el caso en que se tiene una recta paralela al eje de las X, pues no hay inclinación. No se corta, no hay manera de medir. Entonces, es una exageración hablar de inclinación o pendiente de esa recta. Sin embargo, por convención, fundamentalmente se dice que tiene una pendiente cero. Y cuando es perpendicular al eje de las abscisas, se habla de que tiene una pendiente infinita, pero son como que utilizar conceptos muy finos para hablar de este tipo de situaciones. Entonces, se prefería mejor trabajar esto como si fueran lugares geométricos. Es decir, los puntos de esta recta paralela al eje de las X se comporta de una cierta manera y el lugar geométrico es el conjunto de puntos en el plano tales que su ordenada es igual a 2. Así de básico. Entonces no habría por qué hablar de pendiente cero ni nada. Después, como convención, podemos hablar que eso le puedo denominar pendiente cero, pero ya tengo caracterizado este lugar en donde no puedo aplicar la fórmula de la pendiente. Y lo mismo pasa cuando nosotros trabajamos en las rectas paralelas al eje de las ordenadas. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, aquí tengo todos los puntos de esta recta roja tienen ordenada, abscisa igual a -3. Entonces no es extraño que nos refiramos a esa recta con x igual a -3.
que es justamente el valor de la abscisa, y no tendría que hablar de pendientes infinitas ni nada de eso. Simplemente son situaciones que nos refieren al comportamiento de ciertos puntos, lo cual me permite trabajar también otro tipo de posiciones que son interesantes. Por ejemplo, una recta así genera puntos que están en una cierta posición y lo puedo ver por medio de triángulos. Todos estos triángulos serían semejantes y estos triángulos los puedo yo aplicar de alguna manera para conocer cómo se maneja la recta. Si no fuera recta no podía hacer esta comparación por medio de triángulos, ¿verdad? Y entonces veo que todos estos triángulos para una misma inclinación deberían de tener el mismo cociente del cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿verdad? Si un punto está fuera de eso, no respeta la semejanza. Si un punto está fuera de la recta, no hay semejanza y entonces este sería un criterio muy básico. De esta manera nosotros podemos hablar de otro lugar geométrico que es el lugar geométrico de los puntos en el plano donde la abscisa es igual a la ordenada. Y esto obviamente, si las abscisas son X y las ordenadas son Y, pues tendríamos que llamar como expresión algebraica para representar eso Y igual a X. Y no tengo que referirme a pendientes ni nada de eso. Bueno, entonces, lo que sí puedo ver es que se forman estos triangulitos que aquí aparecen, que son triángulos isósceles y también son triángulos rectángulos. Y de esta forma vamos caracterizando la inclinación de la recta y la vamos a comparar con otras. Esa es la recta madre, ¿sí? Si yo quiero que se incline un poco más, puedo variar la escala y entonces si alargo la escala del eje de las ordenadas, pues parece que se va levantando la recta. Y si la reduzco, parece que se va acostando, ¿verdad? Entonces, estas ideas son básicas para lo que sigue y me permitía trabajar bastante bien algunas relaciones en el plano sobre este tipo de cosas. Y cuando, por ejemplo, tenía una inclinación diferente, pero también la abscisa es igual a la ordenada, pero con signo contrario, entonces es muy fácil hacerlo si nosotros giramos los ejes. El sentido positivo estaba a la derecha, ahora lo cambio a la izquierda y es la misma recta que teníamos originalmente. Esto quiere decir que para sacar la expresión algebraica correspondiente a esta recta, nada más tengo que hacer un cambio de signo. Y entonces de esta paso a esta. Entonces, sin necesidad de meterme mucho en problemas de fórmulas, lo que estamos viendo es que los movimientos en el plano me producen la idea de qué ecuación debería de asignarse a cada uno de estas. Y el lugar geométrico se sigue conservando de alguna manera con las propiedades de los triángulos que les había comentado. Esto implica que vamos a integrar la parte de la geometría con lo que se trabaja normalmente en geometría analítica. Cuando se trabaja en los cursos de geometría analítica o en secundaria se habla de las funciones o las relaciones lineales, siempre pasa que nos olvidamos ya de la geometría y lo utilizamos todo en términos de álgebra. Y ese es un error porque hay una gran riqueza en todo esto. Por ejemplo, en esta recta no va en triángulos isósceles, sino tiene un cateto más largo y son 3 unidades contra 1. Entonces, si yo hago un triángulo semejante en otro lado, va a conservarse la misma relación, 3, 1, 6, 2. De tal manera que este es un lugar geométrico que nosotros podemos decir que es el lugar geométrico de los puntos donde la ordenada es el valor de la abscisa, el triple del valor de la abscisa. Y está caracterizado por ese tipo de triángulos y esa posición. Bueno, después puedo ver que en la medida que aumento el valor del coeficiente de la X, la recta se va haciendo más vertical. En la medida que eso pasa, pues nosotros podemos asignar ya distintos valores para el coeficiente de la X, ¿verdad? Y lo podemos comprobar con tablas, es decir, aquí tengo un comparativo de las tablas de cada una de esas rectas y con eso estoy viendo cómo se modifican los puntos en la medida que como que la recta se gira con centro en el origen de coordenadas, ¿verdad? Entonces, si está inclinada en un ángulo mayor de 90 grados, es lo mismo porque es un reflejo del eje de las X, nada más va a haber un cambio de signo. Y entre el valor absoluto sea más grande de 1, la recta se va volviendo más vertical. Y entonces son ideas que les quedan muy claras a los estudiantes simplemente con verlas, porque de hecho eso es lo que pretende uno, que con el acetato que se le da, se empieza a mover la recta y empiezan a adivinar las relaciones que hay entre los puntos. Bueno,
Esta es una conclusión que obtenemos de manera inmediata simplemente con ver cómo se comportan este tipo de rectas y los valores absolutos de las pendientes. Esto es algo muy, muy interesante que a veces con los enfoques tradicionales se tarda mucho en encontrar. Ahora, pero ¿qué pasa cuando yo tengo esta situación donde tengo una inclinación más pequeña, es decir, se va acostando la recta? Entonces ya no se maneja un valor de la inclinación o de coeficiente de X mayor que 1, sino ya serían menores que 1, pero siguen trabajándose las mismas ideas, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, aquí está mal la ecuación, pero debería ser esta, 3/5 de X, abajo está mal. Y lo podemos analizar igual viendo cómo se comportan distintas rectas así. Aquí tendríamos que formar esos triangulitos para ver que esta relación, puedo encontrar triángulos que tengan esta relación entre sus catetos, triángulos rectángulos, y con eso voy viendo que en la medida en que el número se hace más pequeño, la recta se va pegando más al eje de las abscisas, y esto ya me da una idea de lo que se tiene que trabajar. Cuando la inclinación es al revés, pues es una reflexión con el eje X que implica un cambio de signo nada más. Y de esta manera, pues ya tengo caracterizadas casi todas las rectas. Solo me falta explicar una cosa, que cuando el valor absoluto es menor que 1, entonces las rectas tienen esas inclinaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo las muevo para arriba o para abajo? Por ejemplo, 7 unidades para arriba o 7 unidades para abajo. Pues lo que sucede es que cada valor de las ordenadas se aumenta en la misma cantidad y por eso la expresión puede quedar y igual a x más 7 cuando la subo y y igual a x menos 7 cuando la bajo. Todo esto es racionalmente realizado y esto, como ven, estoy pasando de la gráfica a la expresión algebraica, cosa que muchos no trabajan en este caso, ¿no? Bueno, aquí estamos expresando esto como lugares geométricos en el plano y esto me dice que estos movimientos me aseguran una mejor comprensión de lo que pasa con las rectas. Por ejemplo, ahí tengo la recta y igual a x, subida un poquito más, se subieron 7 unidades, se puede escribir así, ¿verdad? Como y igual a x más 7, pero el 7 me dice dónde corta el eje x y el negativo de ese me dice dónde corta el eje y, porque en este caso la inclinación se forma con un triángulo que tiene las mismas longitudes en los catetos. Y entonces, con una expresión de esa forma, sé dónde corta a los dos ejes de manera inmediata. Por ejemplo, si la bajo, cambia la expresión, pero de todos modos, el corte en el eje X es menos 7 y con signo contrario es el corte en el eje de las abscisas. Y quiere decir que entonces la gráfica me ayuda a entender la expresión algebraica y también me ayuda a entender valores numéricos. Estoy integrando las tres representaciones. Por ejemplo, en este caso, yo lo puedo ver, la inclinación es simétrica, nada más basta agregar un signo. Aquí tendría yo la recta x igual a más 7 y es la misma, pero quitándole un signo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque se refleja. Entonces, el valor de la x cambia y factorizo el signo y me quedaría de esta manera. ¿Verdad? Igual puede suceder cuando hago otro movimiento, se refleja respecto al eje y empiezo a sacar relaciones. Nada más, lo único que estoy observando es que hay cambios de signos si yo muevo los ejes y las muevo la recta para arriba o para abajo. Es lo único que estoy haciendo. Por eso es la idea de que son la danza de la recta. Así es como si lo viera por atrás de la hoja, como si viera y me imagino qué es lo que está pasando, porque lo que estoy tratando de hacerlo es llevar hacia el primer cuadrante para buscar analogías con respecto a eso. Después puedo analizar cómo se comportan los coeficientes de las X para todas las rectas que son paralelas y vemos que debería ser el mismo, ¿verdad? Y de otra manera empiezo yo a expresar la recta de dos maneras. Una, así como la conocemos, mx más b, que es igual, y igual a 3x más 6 en este caso. En este caso, la pendiente me la da este triangulito, es una pendiente 3, corta el eje de las 10 en 6, y además, si la factorizo, me permito encontrar dónde corta el eje de las abscisas y va a ser el menos 2. Esto me permite una gran flexibilidad para todo lo que pueda manejar yo de las rectas. Igual, no importa la pendiente o la inclinación que tenga.
Cuando en la representación algebraica trabajo con rectas paralelas, vemos que la pendiente tiene que ser la misma, porque se pueden trazar triángulos congruentes. Y cuando tengo rectas perpendiculares, pues lo que hago es girar nada más. Entonces, este triángulo que lo tenía en la recta original se cambia a este triángulo y como vemos, en principio cambia el signo de la función y el que era cateto paralelo al eje de las abscisas, ahora se vuelve cateto que es paralelo al eje de las ordenadas. Bueno, en este caso está encima, ¿verdad? Y aquí el que era paralelo al eje de las ordenadas se vuelve paralelo al eje de las abscisas. ¿Qué quiere decir? Que las pendientes van a ser recíprocas y de signo contrario. Y no hay que hacer muchas cosas más. Entonces, podemos concluir que los puntos en el eje X pueden representarse por la expresión algebraica x igual a 0 o y igual a 0 si es el caso de los puntos en el eje de las ordenadas. ¿Verdad? Perdón, x igual a 0 es para el eje de las ordenadas y y igual a 0 para el eje de las abscisas. Esto me empieza a dar muchos resultados simplemente considerando los movimientos en el plano. Una secuencia tradicional me da la representación algebraica, hago una tabulación, ¿verdad? De datos y empiezo a graficar. Pero es absurdo que si sé que es una recta la gráfica de eso, ¿para qué tabulo tantos puntos? Con 2 basta. Sin embargo, bueno, así se acostumbra y ese es un mal uso de las ideas en matemáticas. Entonces, trabajo la representación primero algebraica, después paso a la numérica y después a la gráfica, que es lo que yo decía. Esa es la secuencia tradicional. Entonces, se olvida uno de lo geométrico. Por eso es importante retomar la idea de los triangulitos y ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, yo puedo decir sin tabular ¿cuál es la gráfica de esta recta? Pues simplemente ya sé que este valor es donde corta el eje X y este es el que me da la inclinación. Entonces busco ese valor menos 3 y luego trazo el triangulito de lados 1, 4 y ya está la recta, no necesito tabular. Puedo decir si el punto 1, 4 pertenece a la recta que pasa por menos 1 y 1 y además sin tabular. Pues sí, porque grafico la recta que pasa por ahí, ¿verdad? Es decir, pasa por el menos 1, 1 y tiene pendiente 5. ¿Verdad? Si pasara por el punto 1, 4, la pendiente debería ser 3 medios, que no es 5. Entonces no va a estar ahí. Determinar 5 puntos que pertenezcan a la recta que pasa por tal y tengan tal pendiente. Sin tabular lo puedo hacer trazando triangulitos, ¿verdad? Trazo un triangulito, trazo otro semejante o congruente y ahí localizo la cantidad de puntos que me piden sin tabular. Esta es una mejor idea de la linealidad que se da en la recta y no me provoca tantas problemáticas. Por ejemplo, graficar la recta que pasa por el punto 1, 2 y tiene pendiente 2/5 es muy fácil y después encuentra la ecuación de la recta, pues lo hago, localizo el punto, ¿verdad? Donde va a pasar el 1, 2. Después sé que tiene pendiente 2/5, entonces 5 acá y 2 acá y trazo la recta. Y luego, si quiero saber dónde corta el eje de las ordenadas, trazo un triángulo semejante de lados paralelos a los ejes y establezco la semejanza de triángulos, calculo el valor que le toca del cateto paralelo al eje de las ordenadas para el triángulo que tracé, y luego nada más le sumo 1, que es el caso que me interesa, perdón, no, tengo el valor aquí que es 2 y le quito este pedacito de ese valor que encontré y ya encuentro que corta en 8/5 al eje de las ordenadas. Es muy fácil y se retoma toda la parte geométrica y de alguna manera estoy trabajando muy intuitivamente las rectas. Aquí tenemos también otro aspecto que implica encuentra la ecuación que pasa por 2 puntos. En vez de usar una fórmula, pues localizo los 2 puntos, trazo la recta, veo qué tipo de pendiente va a tener y calculo el punto de corte con el eje de las 10, igual trazando otro triangulito semejante, encontrando el lado y después ya veo si tengo que sumar o restar a uno de los valores conocidos y encuentro inmediatamente la ecuación. O puedo factorizar la pendiente y encuentro dónde corta el eje de las abscisas. Es decir,
Si factorizo al eje, si factorizo la pendiente, me da rápidamente la expresión el corte en el eje de las abscisas. Si no la factorizo, me da el corte en el eje de las ordenadas. Y estoy aprendiendo muchas cosas sobre la recta fácilmente, ¿no? Por ejemplo, puedo pedir encuentra la gráfica de la ecuación que pasa por los siguientes puntos. Entonces, una manera de hacerlo con las fórmulas sería, pues ahí tengo, elijo 2 puntos, utilizo la fórmula punto pendiente o utilizo la fórmula 2 puntos. Pero bueno, eso tendría que acordarme bien y ahí se equivocan mucho los estudiantes. Lo mejor es graficar los 2 puntos y de ahí saco la pendiente rápidamente. Y como ya encontré, empecé a trabajar con estos puntos, el 3,0, que es donde corta el eje de X, y el otro estaba por acá, el 0,-2. Entonces yo ya sé cómo trabajar estos valores y ya con eso encuentro la expresión de la recta o factorizada la pendiente. Y no tengo que hacer mucho trabajo algebraico, sino más bien es razonar geométricamente. Esto me permite mejorar el manejo de las gráficas y relacionarlos mucho con la expresión algebraica que se encuentra. Por ejemplo, dada la siguiente gráfica, encuentra la ecuación de la recta. Eso nunca se trabaja, es decir, generalmente se dan los 2 puntos, se encuentra la expresión algebraica y la gráfica. Ahora, nosotros estamos partiendo de las gráficas, estamos sacando mucha información de las expresiones algebraicas y numéricas. Entonces, pues lo tomo eso, trazo los triángulos correspondientes porque tengo los cortes en los ejes, ¿verdad? Y de ahí puedo sacar dónde corta a cada uno de los ejes. Por ejemplo, me fijé en este punto que son 2 de ordenada y me fijé aquí en este que tiene 5 de abscisas y simplemente con esto hago la suma, es 14, y luego aquí del triángulo rectángulo es 2, esta es la pendiente, y luego con semejanza de triángulos localizo este punto que es donde corta el eje de las X. Hago la regla de 3 o lo calculo como quieran y ya aparece inmediatamente la recta. Es un aspecto que no se podría realizar de otra manera si no se tuvieran claras las ideas geométricas. Igual para la elipse, lo que puedo hacer, conozco la madre de las circunferencias y lo que hago es estudiar cómo se mueve, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Es la aprieto de un lado, tengo la elipse vertical, y si la aprieto de otro lado, tengo la elipse horizontal. Estas ideas que implican cambios de escala, pues de alguna manera lo puedo hacer, y de la circunferencia cualquiera que me den, simplemente con esa consideración puedo encontrar, según el cambio de escala que haga o cuánto aplasté, ya sea abscisas ordenadas, puedo encontrar la ecuación sin ningún problema, en vez de pasar que por focos y por otras consideraciones. Siempre estoy buscando las ideas geométricas correspondientes. Igual lo puedo hacer para esta otra, ¿verdad? Veo cómo se redujo, en qué proporción se redujo las ordenadas, y entonces puedo trabajarlo esto de una manera muy adecuada. De tal forma que yo puedo ver que puedo trabajar elipses simplemente como si fueran circunferencias aplastadas, y empiezo a encontrar todas las ecuaciones que tienen una relación con eso. Si se dan cuenta, estoy de alguna manera cubriendo un curso de geometría analítica casi en 1 hora. Ahorita van a ver por qué, ¿verdad? Saco todas las relaciones rápidamente, nada más observando la gráfica, y no tengo que esperar más. Y lo puedo hacer para elipses horizontales y para elipses verticales. Eso es lo que debería de tener. Bueno, pasemos ahora a la parábola. La parábola, la madre de las parábolas es la más sencilla, que es y igual a x cuadrada. Entonces, esto lo puedo entender con este triangulito, ¿verdad? El 1 se va al 1 y me da este triangulito. ¿Y qué pasa? Por simetría, puedo tener otro triangulito acá. Pero ¿qué pasa si el aplasto, la cierro más la parábola? Entonces el triangulito se deforma y se me hace otro. Y entonces me dice la relación nueva que va a haber entre la ordenada y el cuadrado de la abscisa, ¿verdad? Esto me implicaría que se triplica el cuadrado de la abscisa. Cuando teníamos la otra parábola eran iguales, ahora se triplica. Y entonces entiendo que el coeficiente de la x cuadrada me está diciendo qué tan
qué tanto se cierra o se abre la parábola, como vamos a ver al rato. Entonces voy sacando relaciones, por ejemplo, aquí se va a cerrar, puesto que estoy jalando hacia abajo la parábola, y puedo analizar esta situación, por ejemplo, así, haciendo un zoom. Puedo analizarla así, o puedo irme al 2 y el 2 y se forma un triángulo, y con esto entiendo por qué esto es un medio, ¿verdad? Esto es lo mismo que aplico en casi todas las parábolas. Igual acá, si el coeficiente de la X es menor que 1, pues obviamente estoy aplastando la parábola y tengo que observar cómo se dan las cosas aquí. Fíjense, aquí tengo uno de 3, 3, pero si yo multiplico por 2, me mandaría este al 6. ¿Y qué está haciendo? Pues deformando justamente la parábola. Ahora, cuando sale un signo negativo, lo que hago es reflejar el eje de las X, el eje de las 10 con respecto al eje de las X, y tengo la parábola invertida, que va a implicar nada más un simple cambio de signo. Y eso se expresa en la expresión algebraica, ¿sí? Si la tengo así y la empiezo a recorrer, pues veo que lo único que estoy haciendo es cambiar, ¿verdad? Como en el caso de las rectas, el punto donde corta, es decir, todos los valores de las X, ¿qué les sucede? Pues simplemente se van moviendo. Aquí era 0 y ahora va a ser, ¿qué? Menos 8. Entonces, para que esto sea 0, aquí debe de existir un signo más. Y lo hago también para el otro lado, pero ahí va a ser un signo menos. Y bueno, ni modo, así salen las cosas, pero quiere decir que nada más moviendo la y igual a x cuadrada así, empiezo a entender cuál debe ser la expresión algebraica de cada una de esas cosas. También si la subo, empiezo a ver que es simplemente agregar una cantidad o quitar una cantidad si la bajo. Y entonces ya conozco a todas las parábolas, porque ya sé qué hacer cuando tengo otros casos. Por ejemplo, en está esta parábola, me voy aquí, sé que se movió hacia la izquierda, entonces, ¿cuántas unidades? 9, entonces x más 9 al cuadrado. ¿Y cuánto se bajó? Se bajó 4 unidades y es x más 9 al cuadrado menos 4. Y ya, sin más problemas, logro encontrar la gráfica. Igual en este caso, de la gráfica saco la ecuación, y si quiero de esta pasar a la parábola que es horizontal, pues simplemente veo qué cambios de signo y qué cosas son las que van a resultar ahí, y hago las operaciones y encuentro básicamente el resultado de la expresión algebraica. Esto me combina mucho las ideas geométricas de transformaciones en el plano, pero también cómo afecta esto en la expresión algebraica de lo que se está trabajando, ¿no? Aquí encuentro, por ejemplo, encuentra la gráfica de la parábola y encuentra las coordenadas de 3 puntos en ella. Pues es muy rápido. En principio sé que este tendría que ser el origen, el vértice. Entonces está en menos 5 y está x menos 5 y aquí sería 2, 4, 5. Está mal esto. Aquí debería ser hasta abajo, hasta 7, pero bueno. Ahí, y luego mido en este triangulito, el 1 no se va al 1, se va al 3, y entonces lo hago simétricamente, y ya tengo 3 puntos, pero además también tengo la gráfica. ¿Sí? Aquí me falló en la expresión algebraica, debería ser otro valor, pero bueno. Está mal ubicado este punto del vértice. Una disculpa. Encuentra la expresión algebraica de la siguiente parábola y coordenadas de 6 puntos en ella. Pues hago lo mismo, ¿verdad? Localizo el vértice, que es el 6, 4. Veo a dónde se va el 1, a la otra coordenada entera. Se va al 5, a 5 unidades abajo. Igual pasa simétricamente, ya tengo 3 puntos, ¿verdad? Y esta es la expresión de la parábola. Aquí sí está bien, porque es 4 aquí son 2, 4, 6, aquí está la abscisa del vértice, y luego son 4 unidades para arriba, 1, 2, 3, 4, ahí está. Y luego es invertida, puesto que tiene el signo menos el coeficiente del término cuadrático, y de acuerdo su valor, pues veo qué tan cerrada está la gráfica, y ya puedo sacar la ecuación sin más problema. Puedo ver qué pasa con los cortes al eje X, y aquí sí tendría que hacer una ecuación, es decir, pensar cuando y es igual a 0, qué valores tendrían
las coordenadas de los puntos de la intersección con el eje X. Y entonces ya tengo más puntos de la parábola, ¿verdad? Y si X es igual a 0, pues simplemente Y es igual a menos 176 y con eso encuentro otro punto que está en el eje de las ordenadas. No se ve en la gráfica, pero sabemos que está muy por abajo. Bueno, igual, la madre de las hipérbolas es esa. 1 entre X y justamente me pongo a ver que tiene la recta Y igual a X, tiene una función ahí para establecer la simetría de la figura y me permite trazar esos triangulitos que me dan una comprensión de por qué las ecuaciones son de esa forma cuando se multiplica por una cantidad mayor que 1 o cuando se multiplica por una cantidad menor que 1. Y de esta forma empiezo a trabajar las hipérbolas sin necesidad de meterme en muchas complicaciones. Entonces, como ustedes ven, puedo hacer todos estos trazos y encontrar inmediatamente las expresiones que corresponden a cada una de estas sin ningún problema. La puedo mover a la izquierda, la puedo mover a la derecha y eso de alguna manera se refleja con algunas transformaciones en los valores de X o en la expresión algebraica. Si la bajo me queda así, en fin. De la recta madre yo voy sacando, por ejemplo, aquí hice un movimiento horizontal hacia el 5 y hice un movimiento hacia abajo hacia el menos 3. Y de esta manera es la misma, es Y igual a 1 entre X, pero movida de esa forma y tiene la expresión algebraica que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontrar la expresión algebraica de esta, pues veo cómo están las asíntotas, trazo esa cruz ahí, veo las dos asíntotas rápidamente, el centro lo localizo y sé que va a estar en menos 6, 5. También veo la expresión algebraica y veo cómo se abre esto, ahí está, son 3, entonces ya sé que va a ser, debería ser 1 entre X, pero como se movió a 6 unidades a la izquierda, debe ser X más 6. Como se movió 5 unidades hacia arriba, va a ser más 5. Y como se multiplicó por una cantidad mayor que 1, entonces es 3 acá. Y ya, con eso encontré la fórmula. Y puedo calcular los cortes a los ejes fácilmente sustituyendo valores de X igual a 0 o Y igual a 0. Y esto me proporciona una visión más amplia de lo que son este tipo de curvas. Ahora, aquí vale la pena hacer una distinción. Una cosa es trabajar con lugares geométricos y otra cosa es trabajar con funciones. ¿Sí? Es decir, el lugar geométrico es cómo determino la ordenada de un punto de acuerdo a la posición del punto y su abscisa. La otra se refiere a reglas de correspondencia, que es otra idea diferente. Aquí con estas expresiones veo relaciones en el plano y con lo otro veo funciones. Y aquí no hay una dependencia entre variables, sino simplemente posibilidades de valores, ¿no? Entonces parecen que es lo mismo, pero pues no es igual. O sea, se utilizan los mismos símbolos, pero tienen ideas asociadas diferentes y eso es lo que hay que tener de caso. Por ejemplo, este es el significado de la posición relativa de los puntos en un plano cartesiano. Y esta es la relación entre cantidades donde una depende de otra. Y son dos significados matemáticos diferentes que debemos de considerar. A veces identificamos uno con otro, pero no tiene mucho sentido. Yo puedo pasar de las funciones a ver como lugares geométricos, pero al revés no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estas expresiones, ¿las puedo sumar? ¿Y qué me dará? ¿O las puedo multiplicar o las puedo dividir? Pues no tiene mucho sentido que haga eso. Esto lo puedo hacer en sistemas de ecuaciones, pero aquí ya no representan una relación entre el punto y el plano, aunque lo puedo utilizar esa idea para que yo grafique esto y vea cómo son las posiciones en un sistema de ecuaciones lineales, pero realmente se resuelven de otra forma. Esto no tiene una estructura algebraica clara, sin embargo, con las funciones sí puedo hablar de suma, producto y división de funciones o hasta de composición de funciones. Esto me muestra que son conceptos muy diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces, en la tecnología, por ejemplo, se trabajan
lugares geométricos de una manera y en la funciones se trabaja de otro. Por ejemplo, en la representación, las representaciones que yo tengo acá, por ejemplo, aquí tienen ustedes una representación algebraica. Puedo hacer la representación gráfica aplicando simplemente un botón y puedo ver si los valores que me dan ahí son de puntos que están sobre la gráfica. ¿Sí? Esta es una relación, lo que se llama una relación, no una función. Si yo aplico una función, tengo la expresión algebraica, aunque sea la misma básicamente, salvo el lado izquierdo. La gráfica tiene este sentido porque aquí, dado un valor, encuentro el otro. Entonces, como vemos, hay diferencias fundamentales entre ver relaciones en el plano y ver funciones en el plano. Por ejemplo, las relaciones las puedo ver de esta forma, así involucrando valores de X, valores de Y en una expresión algebraica, y puedo ver las modificaciones que me hace cuando cambio, cambios de signo, etcétera, ¿verdad? O puedo, de alguna manera, tratar de adivinar qué es lo que sucede cuando yo aplico ciertas ideas. Y aquí tengo, por ejemplo, dos parábolas dibujadas de esa manera. También puedo graficar otras cosas. Por ejemplo, tengo una relación y otra. Y puedo operarlas, pero aquí va a tener un sentido numérico. Cuando el producto de dos números es 0, cuando uno es 0, cuando el otro es 0. Y hace rato vimos que puedo obtener la gráfica de esta o la gráfica de esta, pero aquí con esta expresión obtengo las dos simultáneamente. ¿Por qué? Porque este producto es 0 cuando este es 0 o cuando el otro factor es 0. Y entonces por eso la gráfica funciona así. ¿Verdad? Si yo modifico el signo más, pues me da simplemente movidas estas gráficas, y si utilizo el signo menos, pues me da otra cosa, ¿verdad? No tiene que ver mucho con una estructura algebraica muy adecuada. Entonces, cuando yo hago esto, sumo estas expresiones como si fueran números. Cuando quiero multiplicarlas o divididas, pues como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se está trabajando. Entonces, el hecho de que las representaciones en el plano no tengan una estructura algebraica no me permite considerar estas como números, pero sí me permite hacer algunas comparaciones como si fueran números, ¿verdad? Por ejemplo, si yo grafico esto, me dice el conjunto de puntos en el plano tales que su abscisa al cuadrado más su ordenada menos 4 es mayor o igual que el doble de su abscisa menos 3 veces el valor de la ordenada al cuadrado menos 4. Entonces, cuando grafico todo eso, todos estos puntos que están en verde son puntos que satisfacen esa expresión, excepto los de esta pequeña elipse en blanco. Aquí lo hago de otra manera y cambia con la situación bastante, ¿verdad? Invierto la desigualdad y solamente los puntos que están en esa relación son aquellos que están en la parte verde de la gráfica. Por ejemplo, aquí puedo hacer una combinación de cosas y me da otra gráfica. Esto me permite a mí imaginarme que puedo hacer algunas consideraciones sobre los puntos en el plano. Aquí son los puntos en el plano que el seno es igual al coseno. Aquí que el seno de la ordenada es igual al coseno de la ordenada y me da esto. Aquí serían los puntos en el plano tales que el seno de la abscisa es mayor o igual que el coseno de la ordenada. Entonces me da esto. Si yo lo quiero ver como el seno de la abscisa es menor o igual que el coseno de la ordenada al cuadrado, entonces me da otros puntos. De hecho, en algunas escuelas han hecho concursos de este tipo de situaciones, un poco para hacer arte a partir de ecuaciones. Y han logrado cosas muy interesantes. Bueno, las funciones es algo diferente, porque no solo la posición de un punto, sino es un valor que tengo, cómo se relaciona con otro. Y esta es la idea básica de la función. Tengo un dominio, un contradominio, hay una regla de correspondencia y puedo hacer que esa regla de correspondencia sea
esta que estoy manejando. Aquí también me equivoqué, quizá por qué me equivoqué tanto. Es el cuádruple más menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces estoy aplicando esa regla de correspondencia. Aquí tengo que tener cuidado que no vaya a hacer más asignaciones. Entonces tengo un número, aplico una regla de correspondencia y encuentro otro número. Al valor de un número en el dominio no le pueden corresponder dos, nada más le corresponde uno y solo uno del contradominio, ¿verdad? Y en el caso de puede haber que a varios valores del dominio le corresponda un solo valor del contradominio, como en el caso de las funciones constantes. En la anterior también creo que me equivoqué, porque aquí debería de ser al mismo valor, por ejemplo, al 1 asociarle el -1 y el 2, eso no puede ser. O al 2 asociarle el -1 y el 2, tampoco eso puede ser. Está mal la gráfica. Bueno, entonces aquí tenemos esta función, es igual que las rectas que hemos trabajado en el plano y de alguna manera esto me permite hacer cosas muy interesantes, ¿verdad? Porque puedo hablar de la representación geométrica, la algebraica y todo, pero puede tener sentido las operaciones por esta razón, porque lo que opero son números, son los valores de la función en el contradominio, es decir, lo que hago es sumar, la suma de dos funciones van a ser la suma de sus valores correspondientes en las ordenadas. La diferencia es lo mismo, el producto es el mismo y la división es exactamente lo mismo, que solo va a tener sentido cuando los valores sean distintos de 0. Es decir, esto que no es posible hacer cuando los trabajo como relaciones en el plano, sí se puede hacer cuando se trabajan con funciones. Y entonces puedo utilizar varias simbologías, ¿verdad? Yo aquí utilicé una calculadora que utiliza letras mayúsculas y puedo plantear una función, la otra, y luego hablar de la suma de las funciones. Entonces puedo ver la tabla, como ustedes vemos aquí, tenemos un valor, le sumo el otro y me da el de la suma de las funciones. Y luego las puedo graficar. Y entonces aquí la verde es la suma de las dos funciones y las otras son las funciones que son los sumandos. Por ejemplo, aquí hago lo mismo, pero con una diferencia. Y como se ve, lo que se resta no son los valores del dominio, sino son las partes que corresponden a los valores asignados en el contradominio. Y bueno, también puedo hacer gráficas de eso, puedo multiplicar y me da otro tipo de situaciones. Puedo dividir y obtengo otro tipo de situaciones. Puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estoy restando y sumando son números. Bueno, entonces puedo hacer combinaciones de estos valores fácilmente sin tener ningún problema, ¿verdad? Y entonces esta asignación de que dado un valor de x se encuentra uno de f de x me permite hacer muchas cosas con números en el contradominio de la función y eso representa cosas muy bonitas. Entonces, la estructura algebraica de las funciones me da una herramienta poderosa y lo que tengo que hacer es ver si tienen las mismas propiedades que los números y entonces buscar cómo es que es conmutativa en la suma y en la multiplicación, si es asociativa, si hay un elemento que funciona como neutro o identidad en cada uno de los aspectos, si hay inversos, aditivos y multiplicativos, si se cumple la distributividad. Y como heredan las propiedades de los números, se hace muy bonito porque entonces tengo otro objeto matemático que cumple las mismas propiedades de los números. Por ejemplo, en el caso de las funciones lineales, puedo trabajarlas de esas maneras como lo hice con el caso de las relaciones y es muy fácil lo que puedo lograr, ¿verdad? Ahí con eso estoy entendiendo todo lo necesario para el caso. Aquí está el corte con el eje de las X, es el valor de A y ese es el valor de B. Como ustedes ven, se están moviendo esos valores de acuerdo a la pendiente. ¿Sí? Estos animaciones se hicieron con GeoGebra
para ilustrar qué pasa cuando yo varío una expresión conforme al valor de la pendiente. Y bueno, también lo puedo hacer con calculadoras gráficas como esta, que es la que a veces utilizo. En general, es lo mismo que se hizo en la recta en el caso de las relaciones, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, generalmente se dan las representaciones algebraicas, se suman y obtienen para obtener los resultados. Es decir, tengo dos funciones, calcula la suma, pues nada más suman los valores de las funciones y ya obtiene el resultado de la nueva función. Si las resto, harían lo mismo. Si las resto de otra manera, sería lo mismo. Y uno se pregunta, ¿y dónde quedó lo gráfico y lo numérico? Todo se volvió algebraico. Entonces vamos a hacerlo geométricamente. Por ejemplo, aquí tengo dos funciones que son dos rectas paralelas. Y lo que quiero es encontrar la suma, la diferencia, pero hay dos maneras de ver la diferencia, f menos g y g menos f. Entonces, normalmente lo que haría sería darles un tiempecito para que ustedes vieran si se puede modificar esto para encontrar la gráfica de f más g, f menos g y g menos f sin necesidad de dar las ecuaciones de las rectas. Bueno, lo que tenemos que hacer es saber que una recta se define por dos puntos y lo que tengo que hacer es elegir bien los dos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, para graficar f más g, pues veo que aquí el valor de g es 0 y aquí el valor de g es 0. Y cuando le sumo a 0 este valor, que es el de f, pues se queda ahí mismo porque no le estoy sumando nada, ¿verdad? Igual en el otro caso. Yo tengo esos dos y esa es la suma de las rectas. Así de sencillo. Para f menos g, igual tomo valores en donde se hacen 0 y, por ejemplo, si es f menos g, pero g vale 0, pues se queda ahí el punto en f, ¿no? Pero si es f menos g, entonces lo que tengo que hacer es tomar el punto que corresponde a g, pero llevarlo al otro lado porque es menos, es con signo contrario, y entonces puedo trazar la resta de f menos g. Y g menos f es similar, ¿verdad? Nada más que ahora tengo que checar bien qué es lo que necesito. Encuentro el valor, porque aquí f es 0 y es g menos f, entonces la resta va a tener el mismo valor que g. Y aquí es lo mismo que hice hace rato, ¿verdad? Tengo el punto, pero tengo que mandar al otro lado para que me dé justamente esta situación. Entonces, si uno maneja bien los valores de la función, pues puede hacer varias cosas. Aquí en este caso vamos a graficar las tres, f más g. Encuentro los valores donde se hace 0 y aquí 0, este valor que es distinto a 0 más este que es 0, se me queda aquí. Y aquí este valor es 0, pero este es distinto de 0 y se queda aquí. Y entonces la suma pasa por estos dos. Igualmente para f menos g, veo dónde se hacen 0 y trazo la recta correspondiente. O g menos f y hago lo mismo. Bueno, con otra operación yo puedo trabajar lo que son las funciones cuadráticas, que es la multiplicación. Tengo dos funciones y las puedo multiplicar. Por ejemplo, aquí tengo la función f de x igual a x y la multiplico dos veces y empiezo a encontrar los valores. Esto quiere decir que es esta función multiplicada dos veces. Y entonces tendría esta forma. Fíjense que de acá, de la parte positiva, es multiplicar estos valores de la recta, de las ordenadas, por sí mismas, y entonces por eso resulta, no puede pasar al lado negativo en el otro. ¿Por qué? Porque aquí las ordenadas son negativas y el multiplicar un negativo por otro negativo le da un positivo, entonces por eso se tiene que doblar. Esa es una consideración aritmética, de hecho, para esto, y entonces podemos expresar esto como productos de funciones, ¿verdad? Bueno, cuando veo esto, para las gráficas de las funciones cuadráticas, también veo que si multiplico por una cantidad mayor que 1, se va cerrando la gráfica, y cuando multiplico por una cantidad menor que 1, se va abriendo. ¿Sí? Estoy aplicando los mismos criterios que hice en la parte de las relaciones
cuando son parábolas. Y puedo moverlas y se van moviendo así. Esto se puede hacer con los acetatos, nada más que hay que trabajar muy bien el dibujo de las parábolas. Y bueno, analizar los valores de las funciones para convencernos que en efecto tienen que ser estas gráficas. Y también puedo hacer movimientos verticales, y entonces encuentro que si a esta le hago la corro a menos 5 a la izquierda y luego la bajo a 6, tendré tal gráfica, y así voy comparando las gráficas de todo esto, y pues de alguna manera no tengo problemas por imaginarme lo que sería una representación, y esto lo puedo ver con un software que viene en una calculadora gráfica y que de alguna forma podrían conocerse los valores que tienen este tipo de movimientos en el plano, ¿no? Bueno, puedo jugar también con restricciones que tienen. Por ejemplo, aquí los valores de las ordenadas van del vértice para un sentido, para arriba o para abajo según la gráfica. Entonces aquí sí tiene sentido hablar de la imagen de la función o el rango. Entonces, en este caso, tendría yo la posibilidad de ver qué valores de Y son los que realmente se toman. Generalmente cuando se trabajan funciones se ven dominios y contradominios, imágenes, pero para funciones muy sencillas, ¿por qué no mejor meterla cuando se ve la parte de la función cuadrática? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando hago estas multiplicaciones? Siempre nada más el signo de multiplicación cambia o se omite y los resultados tienen que ser los mismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos rectas, se multiplican, pero vamos a adivinar el proceso. Aquí estas ordenadas de esta recta son positivas y también estas. Entonces el producto va a ser positivo, ¿verdad? Acá en medio, una es positiva y la otra es negativa, entonces el producto va a ser negativo. Y en el otro lado, las dos son negativas, entonces el producto va a ser positivo. Entonces la gráfica debe de andar por acá, sí, y debe de pasar por donde las funciones se hacen cero, porque es una multiplicación, ¿verdad? Entonces puedo trazar ahí un pedacito y luego el otro. Yo sé que viene bajando, no puede ir subiendo, viene bajando. Entonces tiene que cruzar aquí donde se hace cero y en algún momento se tiene que regresar, porque ese es el asunto de que tiene que pasar por el otro valor donde se hace cero el producto. Y ya me imagino más o menos cómo es la gráfica y lo puedo ver si yo lo trabajo en un software, puedo ver cómo se logra el trazo. Por ejemplo, ahí voy a trazar más o menos la gráfica de la función. Sé que ahí en esa parte tiene que ser positiva, en esa parte tiene que ser negativa, en esa parte tiene que ser positiva. Y después el software me hace el ajuste de la gráfica de la función. Lo mismo sucede acá, ya lo teníamos, pero ¿dónde es donde está el chipote? ¿Dónde se da vuelta la función? Ese es un asunto que podemos trabajar muy bien. Por ejemplo, cuando tengo el producto de las rectas así, el producto me va a quedar esto y el punto más bajo, cuando X se hace 0, es menos 24, que es aquí donde corta el eje de las ordenadas. Como vemos, hay una relación inmediata que se va sacando simplemente de observar la gráfica o la expresión algebraica. Eso me da mucha idea. Entre los dos lugares donde cortan al eje X, las rectas o la parábola, pues son los mismos valores, el punto medio es precisamente el eje de simetría, el que me da el eje de simetría. Y entonces traslado la recta, la muevo como moviendo, haciendo una transformación de valores como aquí se hizo, para que esta parábola se mueva hasta como si fuera una parábola que está con vértice en el eje de las ordenadas, y así localizo el chipote, sé dónde da la vuelta, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver mucho con ideas de geometría.
Y de alguna forma esto me permite avanzar en la comprensión de ciertas curvas y ciertas relaciones que se están dando. De la misma forma, yo puedo ver esto para encontrar otras cuestiones. Y bueno, veo que lo importante es utilizar más las expresiones como estas, una constante por x menos algo. Y esto me dice de alguna forma alguna propiedad de las parábolas, porque fíjense, se dan cuenta de que tengo dos expresiones, la general y la que le llaman canónica. Pero si yo la pongo en este tipo de expresiones, es donde corta el eje de las x. Si la pongo en la otra forma, pues no podría obtener esa relación, ¿verdad? Y aquí puedo sacar mucha información simplemente analizando las gráficas y los valores que están relacionados en las expresiones algebraicas. Y esto me da mucha idea de cómo se están moviendo las parábolas y qué hacen. Y no necesito tener mucha comprensión de otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que corta en el eje de las x en menos 2 y también tengo que factorizar este valor para saber dónde corta. Y entonces, si la llevo de esta manera, no sé dónde corta el eje de las... Pero sí sé dónde corta, perdón, cuál es el vértice y qué tan flaca o delgada está la parábola. Puedo tener mucha información de esto. Bueno, cuando una parábola se puede factorizar en un producto de rectas es que tiene raíces. Cuando no se puede factorizar así, es que su posición es otra y no tiene raíces. Si esto siempre ocurre y lo podemos ver en todos los casos. Entonces nos aclara esto de por qué se factorizan. Por ejemplo, aquí no hay raíces reales, no se puede factorizar eso, no se puede factorizar esto, tampoco se puede factorizar esto. Porque no hay cortes con los ejes, ¿no? Y lo mismo pasa con los polinomios. Con los polinomios es algo similar. Veo los productos de las ordenadas y puedo trazar a mano alzada la imagen del polinomio y luego me la puede dar la máquina. Puedo cambiar la escala para verla bien, ¿verdad? Y entonces obtengo la curva. Es decir, con estas consideraciones de los signos de los factores, puedo yo trazar una gráfica sin tener mucho problema. En este caso también puedo hacerla alejando con el zoom o acercando con el zoom la gráfica y me puedo dar una idea de cuál es la gráfica que se obtuvo. Entonces obtengo muchas relaciones de polinomios con distintos grados simplemente al ver los factores que conforman esto. Generalmente lo que se da es el polinomio como si fuera una expresión algebraica con factores que tienen distinto grado y poco se trabaja la factorización para ver la relación con las raíces y es muy importante. Y esas raíces, precisamente cada factor es una recta y por eso generan las rectas estas figuras, estos polinomios de alguna manera. Aquí tengo también este otro que, fíjense, está compuesto por una parábola que no cruza el eje y otra que sí lo cruza y por eso aparece este chipote así. Luego se da vuelta aquí y tiene que cruzar en este punto, ¿verdad? Y lo puedo aproximar en las pantallas touch y ya me da la gráfica correcta. Esto es una manera de relacionar mucho las expresiones algebraicas y las expresiones gráficas. Esto es bastante interesante y, bueno, requiere un tiempecito para desarrollarlo, pero puedo predecir muy rápidamente cómo será la gráfica de una función viendo cómo se genera la expresión algebraica. O al revés, dada la gráfica de una función, puedo predecir cuál sería más o menos la expresión algebraica. Esto resulta muy interesante para muchos fines, ¿no? Entonces, aquí tenemos bastantes gráficas, pero me gustaría a mí llegar a un punto en donde podemos trabajar lo que se llaman los puntos de inflexión. Por ejemplo, aquí tengo una recta y una parábola. Al no tener raíces reales estas, no hay otros cortes. Entonces, quiere decir que el polinomio tiene que cortar aquí, subir, ¿verdad? Y luego, como viene esta parte donde se cuelga la parábola, se vuelve a colgar y luego se vuelve a subir.
y tenemos ese tipo de gráfica, ¿no? Pero si acerco más la parábola a la recta, ya en la parte esa donde se dobla el polinomio de tercer grado, el verde, se vuelve más plano y entonces empiezan a salir algunas cuestiones interesantes, ¿verdad? Y esto me permite a mí tener una mejor comprensión de lo que estoy haciendo cuando manejo las funciones algebraicas. Esto simplemente hay que estarlo ensayando y estarlo trabajando. Con esto yo los invito a que ustedes utilicen un graficador de estos gratuitos en internet, de GeoGebra u otros, y hagan estos ensayos para ver qué es lo que está pasando. Esto en general es un curso que dura alrededor de unas 2 o 3 semanas para poderlo explorar adecuadamente. Y bueno, con todas estas variaciones yo puedo seguir jugando. Y por ejemplo, alguien me dice, oye, ¿y cómo será la expresión algebraica de una cosa así? Ah, pues fácilmente la veo. Miren, aquí hay una parábola por una recta y posiblemente la recta pasa por acá. ¿Por qué? Porque hay esta especie de punto de inflexión. Y aquí hay otra recta. Entonces ya tengo una parábola que es de grado 2, una recta que es de grado 1 y otra recta que es de grado 1. Entonces esto puede ser un polinomio de cuarto grado. Entonces doy candidatos y en efecto veo que al multiplicar esos candidatos me da una gráfica similar a esa. Aquí hay un poco de atinarle, de cambiar escalas, de cambiar la expresión, etcétera, pero de alguna manera yo con ver la gráfica me puedo imaginar qué expresión algebraica tiene. Por ejemplo, esta. Aquí veo en este punto de inflexión una parábola y una recta. Esta debe ser la recta. Aquí veo también otra parábola y una recta. Entonces, parábola 2, ya son 4. Y 2 rectas son 6. Este es un polinomio de grado 6. Y lo puedo sacar así. Entonces, aquí tienen la combinación de todos los factores que se encontró para trazar ese. Y es una riqueza en la imaginación geométrica y en las relaciones que se dan entre las expresiones algebraicas. Y también puedo conocer algunos teoremas de polinomios simplemente observando las variaciones de los signos cuando se hacen las multiplicaciones de las rectas. Y entonces empiezo a ver algunas propiedades. No voy a tener mucho en ellas, pero bueno, ustedes las van a tener ahí para que las revisen. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si yo me fijo bien en las gráficas y sé cómo corresponden bien a expresiones algebraicas y cómo se manejan los valores numéricos y tengo una gran comprensión de eso, puedo manejar cualquier tipo de función o relación en el plano. Finalmente vamos a trabajar con las hipérbolas. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya se está terminando el tiempo. Esta es la hipérbola madre, ¿verdad? Ahí tiene un cuadrito. Si la multiplico, se sube más, se vuelve un rectángulo, ¿verdad? Ahí están viendo cómo se hace. Si la bajo, se aplasta un poquito el rectángulo y entonces empieza a tener otro tipo de expresiones. Si la combino no con una fracción egipcia o unitaria, ya empieza a tener otro sentido. La puedo mover a la izquierda, la puedo mover a la derecha, la puedo subir, ¿verdad? La puedo bajar, la puedo mover en los dos sentidos, ¿verdad? Y inmediatamente observando estos rectángulos y las asíntotas, puedo encontrar rápidamente la expresión algebraica de la hipérbola. Sus asíntotas y todos los elementos, ¿no? Pero si quiero hacer un poquito de comprensión, vemos que entonces esta hipérbola es precisamente el conjunto, el cociente de dos rectas. ¿Sí? Y bueno, de alguna manera podemos ver que si tengo el cociente de dos rectas, puedo hacer un poquito de álgebra y encontrar que esto va a ser una hipérbola que se movió a la izquierda y a la izquierda o a la derecha y hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por eso se le llama el baile de las rectas, porque junto con operaciones de las rectas puedo generar una gran riqueza de funciones. Y bueno, puedo hablar de sus raíces y otras cosas que habría que detenerse un poquito en ese tiempo para ver también las asíntotas y otras cuestiones que no, en este caso no viene mucho en el tema, pero sí conviene que veamos
cómo se relacionan estas expresiones. Será muy fácil que ustedes tomen este punto y lo analicen, discútanlo, por favor, porque realmente con eso se les va a abrir más la mentalidad en el análisis de gráficas y expresiones algebraicas, que a veces se pone expresión algebraica y el estudiante no entiende ni lo que es, ¿no? Y cuando les dice uno, se trata de esta función o de esta relación en el plano, pues ni nos creen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo dos rectas y una cantidad en el numerador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con esta expresión tengo dos rectas paralelas, ¿sí? Y una recta constante. Entonces quiero ver el cociente de eso. Va a ser 3 entre x más 3 por x menos 4. Y entonces analizo los signos. Aquí el cociente va a ser positivo, entonces tiene que estar en este cuadrante. Acá va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Y entonces lo que hago es hacer un trazo y va a ser esta la gráfica. No necesito más. Y se tiene que pegar a los ejes porque son asíntotas. Lo mismo sucede si aplico en vez de una constante, la función f de x igual a x acá, que es otra recta, y entonces cambia un poquito la cosa porque debe pasar por aquí lo del medio. Entonces, aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo, pero en la otra parte va a ser positivo y acá va a ser negativo. Entonces, como que cambia un poquito y esta es la gráfica. Eso es lo que me da, fíjense, aquí todo esto es positivo, después fue positivo, negativo y después fue todo negativo. Y así puedo ir prediciendo las representaciones gráficas de todas esas expresiones. Aquí tengo tres rectas diferentes, que son, bueno, son paralelas, pero son diferentes. Y veo, analizando esto, empiezo a ver cómo se pueden conjuntar todas para un cierto tipo de gráfica, ¿no? Y van saliendo cosas muy interesantes. Y puedo buscar las asíntotas por medio de límites y eso, pero ya tengo la idea algebraica de dónde están las asíntotas. Tengo otros ejemplos más. Y nada más es con las rectas. Si yo conozco bien las rectas, conozco un montón de cosas, ¿sí? Y todas las funciones racionales son cocientes de rectas. ¿Por qué? Porque las parábolas son rectas también. Y entonces, realmente, conociendo la recta, conozco una multiplicidad de funciones. Espero que esto los anime a trabajar un poquito mejor las expresiones algebraicas y sus gráficas. Y pueden ser caprichosas. Yo les digo, ensayen con un graficador, ensayen con una calculadora gráfica que tenga estas posibilidades y de alguna manera pues se van a dar cuenta de lo rico que es tener la posibilidad de hacer estas cosas y generar un pensamiento geométrico mucho mejor. Y hay muchas sorpresas que se dan. Por ejemplo, ahí están teniendo gráficas muy extrañas, pero las pueden predecir si ustedes desarrollan esta habilidad del pensamiento geométrico, ¿sí? Es una cuestión muy interesante. Y bueno, en resumen, eso es lo que quería yo expresar con el baile de las rectas. Como son muchos contenidos y hay que pasar de todo, pero ustedes se dan cuenta que realmente estas ideas, por ejemplo, lo de las relaciones, hice casi un curso de geometría analítica con las partes fundamentales. Obviamente no metí focos, directrices, excentricidades, nada más la forma y las relaciones que se generan en el plano en casi una hora. Y di un curso casi general de funciones que abarca todas las funciones algebraicas. Entonces, de alguna manera, quiere decir que estas ideas sintetizan lo más importante de estos objetos matemáticos. Y puedo hacer algunas otras cuestiones como sacar derivadas, ver que se hacen chipotes donde yo no veo y de alguna manera explicarme algunas situaciones que se dan en otros lados. También puedo jugar con las derivadas con esto, o sumarles a una hipérbola, una recta y se deforma como esto. Puedo hacer un montón de cosas, pero me ayuda mucho a hacerlo con un graficador o una calculadora que tenga estas posibilidades, ¿verdad? Esto lo quise dejar yo aquí escrito, todo esto en el PowerPoint,
y en la presentación que estoy dando para que ustedes vean las imágenes y se animen a explorar esto de esta manera. Realmente van a tener un gran disfrute de hacer este tipo de análisis con herramientas básicas, ¿no? Tienen una gran posibilidad de trabajarlo y seguro su comprensión de las funciones y las relaciones en el plano va a ser mucho mayor. Todas estas expresiones fueron hechas con una calculadora gráfica, pero también se pueden hacer con Grafmática, que es gratuito, con GeoGebra, que es gratuito, y con otro software adicional. Y de alguna manera con esto vamos aprendiendo muchas cosas de los principios del cálculo y el manejo de las funciones. Les estoy terminando la plática casi a tiempo para ver si hay algunas preguntas. En la página anterior, ustedes tienen un correo con el cual me pueden contactar y si se meten a esta dirección que está aquí, hasta el 15 de diciembre pueden bajar todos estos materiales. Uno que es un libro para hacer álgebra con manipulativos, otro que implica el manejo de la calculadora que yo empleé aquí y traen algunas de estas actividades que vimos. Está también un enfoque para enseñar matemáticas vía resolución de problemas, el uso de los errores en la enseñanza de las matemáticas, y que es un libro que se acaba de traducir por parte del CAEM, un libro de un integrante del National Council of Teachers of Mathematics, que es sobre modelación, pero abarca todos los niveles y que de alguna manera yo creo que en cierto momento podrán recibir alguna plática respecto de este material que es muy bueno. Es un trabajo de más de 10 años de un investigador. Bueno, como siempre, pues yo me aplaudo y les doy muchas gracias por su atención y dejo de compartir para ver si hay preguntas de alguien. Muchas gracias, Eduardo, realmente la exposición ha sido excelente. He podido, digamos, visualizar cómo a partir tú de una representación geométrica has deducido expresiones algebraicas, ¿verdad? Así es. Yo quería preguntarte, ¿tú qué opinas acerca de la idea de que nosotros en las clases debemos un poco de seguir la secuencia que ha seguido la historia de la matemática? Porque la matemática no comenzó con el álgebra, ¿no? Sino con la geometría. No, con la geometría yo estoy de acuerdo con eso. Es más, arriba. Porque realmente cometemos el error de pensar que primero fue la aritmética, después el álgebra y después la geometría, cuando lo primero que surgió fue la geometría, ¿sí? Lo que primero que percibe el niño chiquito cuando nace son las imágenes, la cercanía, la lejanía, lo que es más grande, lo que es más chico, y eso es geometría, las formas, ¿sí? Y empezamos a trabajar las relaciones matemáticas a partir de los números que tuvieron un papel muy importante, pero que quitan todo este aspecto de la visión universal que tienen las cosas. Yo me metí en este tema del pensamiento geométrico después de que leí cosas sobre la Gestalt. Y la Gestalt maneja mucho las configuraciones. Y entonces se me dieron muchas ideas sobre esto y desarrollé este tipo de contenido porque me pusieron alumnos que no tenían éxito en la carrera de economía, no podían pasar del primer curso de cálculo. Entonces yo les pedí que hicieran la división del curso. Un taller de 2 horas a la semana de pura destreza, de puros símbolos, y que aprendieran esas. Y aquí me dejaron la parte conceptual y hice esto. Entonces, de veras, estos alumnos que eran considerados, pues, malos estudiantes, que no tenían una actitud positiva en la matemática, se divertían tanto con las calculadoras que a mí me las prestaban y yo se las repartía para que hicieran. Entonces, algunos de ellos se compraban su calculadora, otros me pedían, me iban al cubículo a pedirme calculadoras y los veía uno muy divertidos y uno decía, bueno, ¿qué es lo que los hace que estén atentos? Es que están entendiendo. Y están entendiendo porque es geométrico. ¿Sí? Entonces yo pienso que eso es bien importante lo que dices. Claro, por ejemplo, yo te puedo decir, tuve un poco acercamiento hacia la matemática japonesa y los niños de primer grado, los de primaria, básicamente ellos no trabajan el aspecto ni siquiera numérico.
No. sino gestual. Sus libritos, sus cuadernos de trabajo son sumamente delgados y tienen materiales manipulativos y casi no escriben, sino es todo moviendo piezas, estableciendo relaciones entre objetos y posteriormente ya van introduciendo la numeración, y ni siquiera creo que practican el álgebra en la primaria, sino creo que es recién en secundaria, me da la impresión. Entonces, yo pienso que tal vez nosotros en el Perú felizmente estamos saliendo de esa visión un poco numérica, ¿no? Y libros en donde los niños tienen que sumar, pero con un registro lingüístico, escribiendo, ¿no? Cuando la suma tal vez debería ser más manipulativa, ¿no? Sí, claro. De hecho, es esencial que haya una representación gráfica, son las que más se entienden. ¿Sí? Los números son muy abstractos, pero los tenemos que trabajar. Pero podemos apoyarnos en relaciones geométricas para entender relaciones numéricas y relaciones algebraicas. Y este es un punto que también tengo un trabajo sobre eso, cómo aprender álgebra a partir de la geometría. Entonces, a mí me interesa mucho eso, a mí me parece eso es esencial para la formación. Y bueno, a nosotros no nos formaron así, pero ya que tenemos la responsabilidad de enseñar, pues debemos de buscar mejores caminos para que tengamos mejores éxitos, ¿no? ¿Sí? Y el currículo que tenemos data de la Revolución Industrial, pero atiende al desarrollo de la disciplina, no al desarrollo del pensamiento, que son dos enfoques diferentes. Entonces, creo que vamos bien. Bien. Más bien, nos has señalado en tu exposición al final sobre un libro, ¿no? Que ha sido editado por los profesores de Estados Unidos, National Council of Teachers of Mathematics. Entonces, hay un profesor que justamente nos va a acompañar pronto, que tú conoces, el profesor Patrick Scott, que nos ha ofrecido darnos una conferencia sobre este libro, sobre lineamiento, sobre modelación matemática, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Y bueno, muchas gracias, Eduardo, por tan brillante exposición. Realmente yo estoy segura de que los profesores han cogido la idea esencial y aparte tenemos también ahora otros recursos como el GeoGebra, ¿no? Por ejemplo, que es geometría dinámica, se puede utilizar deslizadores, se puede cambiar algunas variables, se le puede dar una aplicación numérica a algunas constantes, de tal manera que hay una manipulación y un deslizamiento y digamos, una transformación de las funciones o de las rectas, ¿no? Sí, es genial, GeoGebra es genial. Yo creo que está al top de los graficadores y nos da muchas relaciones algebraicas y geométricas, pero hay otros como el Grafmática, que es más modesto, que tiene que poner uno la expresión algebraica y luego sacar la gráfica, pero también ve las relaciones numéricas y puede dibujar puntos en el plano y después pedir que lo ajuste una curva, y hay cosas muy interesantes con cada uno de esos, ¿no? Y yo creo que si los maestros se acostumbran a utilizar el GeoGebra, van a encontrar muchas cosas. Parecería que en esta ocasión la práctica fue muy rápida, pero fue a propósito, porque yo quiero sembrar inquietudes. Quiero animar a muchos maestros a que ensayen, que busquen este graficador como el GeoGebra o una calculadora gráfica buena, y que ensayen y que busquen y que se convenzan de las cosas. Porque si se les dice cómo hacer las cosas, les estamos quitando la parte más importante de la película, es ver el papel que juega cada uno de los actores que están en la película. Ellos ya tienen la película, ahora indaguen cuál fue el papel de cada actor, ¿no? ¿Sí? Entonces, es mucho material, pero como ustedes ven, se puede hacer. Yo retaba a mis colegas en el bachillerato y les decía, yo les puedo dar un curso de geometría analítica completo en un mes. ¿Sí? Y sí se puede. Y sí se puede. Ojalá que algún día nos puedas dar un curso así a nosotros. Cuando quieran. Aquí. A mí me encanta compartir con los colegas lo que se hace, porque esa es nuestra misión, ¿no? La misión del maestro es compartir, ¿sí? Y más entre maestros tenemos que compartir. Sí, y se ve. Y aparte ¿sí? Tú disfrutas con todo esto y se nota. Muchas gracias. Sí, yo me divierto Alicia, mucho. Sí, quería agradecer y nosotros también al doctor Eduardo Mancera. Bueno, me ha traído su ponencia de hoy el recuerdo de que una de las primeras cosas que escribí, producto de mi experiencia con los estudiantes,
le puse como título Representación algebraica de la geometría, ¿no? Porque Ajá. yo tampoco no concebía que se pueda enseñar por separado el álgebra y la geometría, No. ¿no? Y qué bien que ahora usted me ha traído a la idea esos escritos, esas investigaciones que uno a veces hacía en la práctica y que también nuestros docentes de la UGEL 04 estoy segura que se van muy fortalecidos porque ellos ahora van a investigar y van a poder utilizar estas estrategias con sus estudiantes, ¿no? Yo no me queda más que agradecerle al doctor Mancera, agradecer también a mi querida amiga María del Carmen, ella también es una investigadora en educación matemática y siempre nos está apoyando, ¿no? Y decir a los docentes que esta es la última capacitación, pero del 2020, ¿no? Tenemos grandes proyectos para el 2021 y esperamos pues contar con la presencia de ustedes, ¿no? Y también seguir contando con el doctor Mancera, si puede seguir acompañándonos acá en UGEL 4, que estamos muy, muy agradecidos con usted, doctor. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo agradezco la confianza de ustedes y que me dejen divertir un rato en presencia de muchos, ¿no? ¿Sí? Como siempre digo, en mi casa no me dejan hablar y ustedes sí, pues qué bueno. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Que estén muy bien. Ya. Que pasen un buen día y síganse cuidando, por favor. Sí, gracias. Hasta luego.